La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Sandra y soy mecenas porque creo que es la forma de daros las gracias por el trabajo importante que estáis haciendo, no solo informando, sino también mostrándonos una visión que no encontramos en otros medios tradicionales, por llamarles así. Y hoy puedo hacerlo, me lo puedo permitir y creo que corresponde ayudar a quien se lo merece. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. So, in England from Monday, we're introducing the rule of 6. You must not meet socially in groups of more than 6, and if you do, you will be breaking the law. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva. Segundo, este presupuesto es un presupuesto austero, es un presupuesto de ahorro. Lo que entrega la Fiscalía General de la República por decomisos al Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y se van a entregar a los cerca de 1,000 hospitales, a cada hospital alrededor de 1,000 boletos, 1,000 cachitos. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. Señor Abascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. Unos presupuestos generales del Estado es ponerle música, números a un proyecto político. No es lo mismo hacerlo con quien gobierna con Ayuso en Madrid o con Vox en Andalucía que con Esquerra Republicana de Cataluña. Les pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos. Yo no voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Es decir, Ciudadanos ya ha elegido. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón. Y al final los ensayos clínicos se hacen precisamente para tratar de encontrar los límites de los medicamentos y precisamente pues el que ahora haya que digamos recapacitar, que darle mucha seguridad, que aquí no se deja nada al burro. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Porque este programa tiene sentido gracias, y es posible gracias a la ayuda de numerosos oyentes que se comprometen cada día en este espacio donde tratamos de
recurrir al sosiego, de huir del ruido y tratamos de analizar la situación con la mayor precisión posible. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa, bienvenidos a La Cafetera. Id pasando, id sentándoos, tenemos un rato para tomar un café, tenemos un rato para conversar, para analizar la actualidad, para analizar la agenda setting, la agenda de los grandes medios de comunicación, y también vamos a tener un rato para conversar. Hoy vamos a charlar con Nacho Álvarez. Nacho Álvarez es el responsable de conducir la negociación de los presupuestos por parte de Podemos. Es una entrevista que está extraordinariamente de actualidad porque no concede muchas entrevistas, no es muy frecuente verle en los medios de comunicación, es el encargado de Podemos para negociar los presupuestos generales del Estado y es el secretario de Estado de Derechos Sociales, secretario de Economía de Podemos, y hay muchos temas sobre la mesa que son relevantes. ¿Qué posición tiene Podemos sobre retrasar la edad de jubilación, como propuso ayer Escrivá? ¿Sigue confiando Podemos en el apoyo de Esquerra Republicana para sacar adelante los presupuestos? ¿Es viable seguir confiando en esto? ¿Podrían flexibilizar sus posiciones para acercarse a Ciudadanos? La crisis y la pandemia no obliga a rebajar las demandas y las expectativas en una situación tan extraordinariamente de emergencia como la que nos encontramos. Y luego hay otras cosas sobre la mesa. ¿Sigue aspirando Podemos a subir los impuestos? ¿Cuáles? ¿Se sienten atados por el pacto de legislatura? ¿No hace que la crisis económica haga cambiar los escenarios, las metas? ¿Y cómo valoran el preacuerdo de fusión por absorción de Bankia a la Caixa? ¿Siguen defendiendo que se necesita un banco público? Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy en La Cafetera, pero no va a ser la única materia que vamos a abordar. No solamente hablaremos de economía en el programa, porque se ha producido un terrible incendio en el campo de refugiados de Moria. Hablaremos con Ibai Arvide, conversaremos con él para conocer la última hora de la situación. Allí es un escenario dramático, las imágenes que nos deja este incendio, que termina con las pocas pertenencias de gente que se encuentra en una situación terrible. Bueno, pues conversaremos con Ibai Arvide. Y también hoy es jueves, hablaremos de memoria histórica y lo haremos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, además internacional. Es decir, tenemos un menú, tenemos una agenda bien amplia de temas con los que queremos abordar hoy aquí en La Cafetera. Así que os invito a que paséis, que sirváis un poquito de café en las tazas, que abráis los periódicos con nosotros y nos ayudéis también a analizar la actualidad. Ya sabéis que vuestras aportaciones son muy necesarias, muy interesantes, porque esto es La Cafetera y es un programa bidireccional, muy participativo, en conversación con las redes sociales. Buenos días, Resistencia. Mirad, llevo días pensando en si os enviaba un audio. Bueno, os escribo desde la realidad de un equipo directivo del Extraradio de Barcelona, de la zona metropolitana. Mirad, quería comentar cosas que se van diciendo estos días en el programa. Fernando estos días nos habla de la necesidad de la enseñanza online y de que nos tendríamos que haber preparado. No ha habido tiempo material, no lo ha habido. Porque cuando se repite machaconamente que la administración y que nosotros hemos tenido 6 meses para prepararnos, eso no es verdad. Porque en estos 6 meses hemos dado clase online desde la nada. Hemos reorganizado los centros, hemos hecho seguimiento, hemos recibido a las familias online, hemos corregido trabajos, hemos hecho evaluaciones online, lo hemos hecho todo. Y siempre con la idea de que tal vez íbamos a volver en junio. En junio hubo que organizar un retorno mínimo, pero que nos llevó un trabajo espectacular. Y luego la gente tenía vacaciones, porque es que seguimos teniendo derechos laborales. Los equipos directivos hemos seguido trabajando todo julio y hay mucha gente que ha seguido trabajando bien entrado agosto. Entonces, se ha hecho lo que humanamente se ha podido. Irene, desde Barcelona, y tienes mucha razón, Irene, yo creo que el problema de la imprevisión no ha estado en los centros escolares. No sé si yo he dicho esto en alguna ocasión, pero no ha estado en los centros escolares. Cuando me refiero a la imprevisión me refiero a las autoridades, al gobierno y a las comunidades autónomas, que es quien tienen delegada esa responsabilidad. Pero cuando me refiero a la imprevisión me refiero a que es extraordinariamente necesario un plan de contingencia que no se ha tenido hasta las últimas semanas. Y también extraordinariamente necesario desarrollar, como ha dicho la OCDE,
la actualización del acceso a la tecnología, tanto de profesores como del propio sistema educativo. Y la imprevisión no está tanto en el polo, que nos consta, porque además hay otros profesores como tú que escuchan este programa y directores de colegio que escuchan este programa. Me consta que el esfuerzo que están haciendo los colegios es absolutamente extraordinario, absolutamente formidable. Así que, bueno, mucho ánimo, porque la vuelta al cole, en efecto, tiene muy preocupados a los profesores, muy preocupados también a los padres y a los estudiantes, pero hay una cuestión que también tiene que ser señalada, y es que no se ha actuado con la urgencia y con la determinación y además con la unidad que requería una crisis de esta naturaleza. Bueno, de esto vamos a hablar en la cafetera, lo vamos a hablar también junto a María Navarro. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Con la atención muy puesta también en el campo de Moria, hablaremos en la agenda de la cafetera sobre las últimas noticias, conversaremos con Ibai Arvide, pero las imágenes hoy son portada en la mayor parte de los periódicos en España, imágenes dramáticas del fuego devastando el mayor campo de refugiados de la Unión Europea, deja la intemperie a 13.000 personas, en fin, es una situación verdaderamente dramática. Sobre todo porque además hemos visto las últimas noticias es que han sufrido un segundo incendio. O sea que la situación, que ya era grave, de estas miles de personas que se han visto obligadas a huir de este campo, ahora se une ese segundo incendio, y veremos a ver cuáles empiezan a ser las reacciones. Desde las ONGs pedían que hubiese una reubicación en los países de la Unión Europea, que era el momento perfecto, así que veremos cuál es la decisión de los órganos institucionales europeos. Porque el siniestro ha desnudado las carencias de la política migratoria comunitaria, como dice el periódico El País hoy, y en efecto unas imágenes dramáticas, mujeres y niños huyendo con las pocas pertenencias que han podido salvar del fuego, huyendo de este nuevo incendio que ha devastado el mayor campo de refugiados de la Unión Europea. Bueno, vamos a analizar los periódicos y os pedimos que nos ayudéis hoy a conversar en torno a un hashtag. Hoy vamos a organizar la conversación en torno a un hashtag, almohadilla la cafetera. Nacho Álvarez va a ser hoy el invitado del programa para conversar, así que almohadilla la cafetera, Nacho Álvarez, el hashtag con el que vamos a organizar la conversación en las redes sociales. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Hemos cambiado un poco el tono. En el comienzo de esta temporada va a ser una temporada muy difícil, que va a requerir de mucho sosiego. Las informaciones sobre el aumento de contagios no son precisamente muy optimistas, no invitan mucho al optimismo, pero también sabemos que se necesita más que nunca tranquilidad, sosiego, refugio, y por eso, bueno, convocamos cada mañana aquí alrededor de esta gran mesa con las tazas de café servidas, con las portadas de los periódicos, a numerosos oyentes como Elena Noruega, buenos días, Hidralcat, Edi Muscus, Xavi Cafelito, Juan Ujol, Elena Castillo, Dalana Yenator, Chapi, Ana Buen, Frank Zappa, Mamen Páez, buenos días, que dice, la política europea sobre migración que lleva años desnuda, Fernando. En efecto, Mamen Páez, que sabéis que colabora con numerosas ONGs y siempre pone el foco allí donde otros lo necesitan. Angélica, muy buenos días. Nativo Tecnológico, muy buenos días. Gemma, bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora. Son muchísimos los ciudadanos, los oyentes de la cafetera repartidos por todo el mundo que se incorporan a esta hora y a quienes pedimos ayudas para analizar la actualidad. En el foco, en efecto, dos cuestiones, la sanitaria y también la económica. Las consecuencias económicas de esta crisis, del frenazo al que ha tenido que ser sometida la economía por efecto del confinamiento. La ministra Calviño dice que el empleo se está recuperando a buen ritmo, que hay que ser optimista. Lo que se ha producido durante este año, gracias a estos mecanismos de protección que hemos puesto en marcha, es un desacoplamiento entre la evolución de la actividad y la evolución del empleo. En el pasado, cada vez que había crisis económicas, el empleo caía de manera mucho más intensa incluso que la actividad. Y, sin embargo, lo que hemos tenido en esta ocasión es una caída del Producto Interior Bruto mucho más elevada que la del empleo. Y, además, lo que vemos es que el empleo se está recuperando a buen ritmo, tanto con los trabajadores que salen de los ERTEs, las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social,
Yo espero que este ritmo se mantenga para que de aquí a final de año los dos crecimientos se vayan acoplando y el año que viene tengamos un crecimiento importante de la producción y también de la creación de empleo. Dicho así, pareciera que no hay ninguna preocupación económica, pero sin embargo hoy en la portada del periódico El País el Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios. La baja inflación permitiría que no pierdan poder adquisitivo, pero son medidas económicas que ha anunciado el Gobierno. Hay otra también en la portada hoy de la web de la cadena SER. El Gobierno impulsa el retraso de jubilación, bonificará a quien decida posponerla. Lo anunció ayer el ministro Escrivá, fue noticia ayer a última hora. Le vamos a preguntar por esto a Nacho Álvarez, hoy aquí en La Cafetera. Ahora conversaremos con el secretario de Estado, con la persona responsable de negociar los presupuestos, con el secretario de Economía de Podemos. Le preguntaremos si es pertinente o no impulsar el retraso de la jubilación. ¿Qué significa exactamente eso? Pero las noticias económicas que llegan son preocupantes, salvo por ese programa de impulso que anunció la Unión Europea. En todo caso, mientras tanto, según el periódico El Mundo, la Unión Europea arruina el plan de Sánchez para exigir al PP apoyo al presupuesto, porque la Comisión Europea, dice ese diario, desmonta y arruina el plan del Gobierno para presionar al Partido Popular. Sánchez presenta como imprescindible que haya nuevos presupuestos para conseguir los nuevos fondos europeos. Sin embargo, la Comisión ha dado respuesta oficial a una pregunta del Mundo en la que niega que exista esa vinculación. Son procesos distintos. Oficialmente la Unión Europea, oficialmente la Comisión Europea defiende eso, pero a nadie se le escapa que si no hay estabilidad presupuestaria, difícilmente va a estar dispuesta la Comisión a poner en manos de las autoridades españolas 140.000 millones de euros. Veremos a ver en todo caso, porque en efecto es una de las grandes cuestiones. También le preguntaremos a Nacho Álvarez por esto, si quedan supeditadas una cosa a la otra. Tengo la impresión de que en Podemos, por las conversaciones que hemos mantenido en este programa, confían en que precisamente la posibilidad de aspirar a esos 140.000 millones agilice las negociaciones para sacar adelante los presupuestos. Así que le preguntaremos también sobre esto. Claro, pero ¿con qué apoyos podrán contar? ¿Con qué apoyos podrá contar la coalición de gobierno para sacar adelante unos presupuestos? Vamos a estar todavía sin edie prorrogando los presupuestos de Montoro. Sigue confiando Podemos en el apoyo de Esquerra Republicana para sacar adelante los presupuestos. Ayer escuchamos algunas declaraciones había sesión de control en el Congreso de los Diputados. No sé si lo pudisteis seguir o tenéis interés en seguirlo. Ahora os resumimos nosotros para que no tengáis que hacerlo. Pero ayer había sesión de control y Gabriel Rufián se dirigió a Unidas Podemos sobre el presupuesto y les pidió que aguantasen. Les dijo, si aguantan, aguantaremos. Así que empieza a desmarcarse el gobierno de la opción de tender la mano a Ciudadanos. ¿Es viable un acuerdo con Esquerra Republicana? ¿Qué precio tendría que pagar el gobierno por un acuerdo con Esquerra Republicana? ¿Estaría relacionado con otras cuestiones no económicas? Bueno, Gabriel Rufián se dirigió a Unidas Podemos y lo hizo con estas palabras. Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos. ¿Con Ciudadanos? ¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la derecha, va mucho más allá de los presupuestos generales del Estado? Que la operación es que el PSOE pueda escoger en los próximos 10 años entre ustedes o Ciudadanos. Es falso que unos presupuestos dé igual con quién se aprueben. Es falso. No es lo mismo aprobarlos con la derecha que con un partido, aunque independentista, es de izquierdas. Unos presupuestos generales del Estado es ponerle música, números a un proyecto político. No es lo mismo hacerlo con quien gobierna con Ayuso en Madrid o con Vox en Andalucía que con Esquerra Republicana de Cataluña. Les pido que aguanten, porque si aguantan, nosotros aguantaremos. Entonces es posible ese acuerdo. Está por ver, y sobre todo habrá que ver cuál es exactamente el precio que pone Esquerra Republicana por ese apoyo de producirse.
sigue confiando en ese apoyo de Esquerra Republicana para sacar adelante los presupuestos, se desmarcan de Ciudadanos. Ayer Pedro Sánchez criticó de forma muy dura precisamente a Ciudadanos, les acusó de seguir en la foto de Colón. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, yo no voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Castilla y León y gobierna con el apoyo, o mejor dicho, el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya ha elegido. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón. Lo que le digo es lo siguiente, señoría. Nosotros, desde luego, lo que queremos son unos presupuestos progresistas de país. Unos presupuestos que alcancen un acuerdo lo suficientemente amplio en esta Cámara, porque evidentemente la sociedad española está demandando eso de sus representantes políticos. Estamos en una situación inédita, extraordinaria, algo que no ha ocurrido en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Así que los presupuestos generales del Estado van a ser, seguro, el titular dominante en las próximas semanas. Según el periódico ABC, Pedro Sánchez humilló a Ciudadanos ayer para mantener la vía de Esquerra Republicana, lo que produjo desconcierto en el partido de Inés Arrimadas ante este repentino ataque del presidente del Gobierno, decía ayer el periódico ABC. Claro, la cuestión es, hubo un momento en el que pareció que el Gobierno se estaba inclinando por aceptar el apoyo de Ciudadanos. Quizá, y como ya sabéis, que mucho en la política es escenografía. Hay mucho de la política que está relacionado con esto, con la teatralización. Quizá lo que están abriendo es un nuevo frente de negociación con Ciudadanos, les están rebajando las expectativas o realmente confían en poder sacar adelante los acuerdos, los presupuestos con Esquerra Republicana. Bueno, mientras tanto, ayer hubo una sesión de control al Gobierno que fue bronca. Escuchamos algunos momentos que merecen ser reseñados porque también retratan algo de la vida política, es el escaparate sobre la vida política española. Quizá en tiempos como estos uno esperaba unidad y concertación ante el mayor reto que tiene probablemente la democracia, pero es verdad que también, bueno, el Parlamento está fraccionado, han irrumpido nuevos grupos políticos, la tensión se incrementa. Ayer Vox preguntaba sobre la utilidad del ministerio de Irene Montero, que contestaba de esta manera. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles, y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Están fuera de la ley. Ayer hubo mucha polémica en torno a ese partido político, en torno a Abascal y a su intervención. Lo visteis en el debate público, en las redes sociales. Ha habido un gran revuelo por unas palabras cuando comparó al gobierno actual y lo señaló, diciendo que es el peor gobierno en 80 años. Le dijo al presidente del gobierno, en 80 años, lo que incluía la dictadura de Franco. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. El gobierno, sí señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial. Gracias, señora presidenta. Señora Abascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. 80 años, ha dicho. Le diré una cosa, señora Abascal. En ello, lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas. Silencio, por favor. Le diré, señoría, en todo caso, que entiendo que lógicamente a usted no le guste la ley de memoria democrática que va a plantear este gobierno de coalición, entre otras cosas porque efectivamente vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista, como por ejemplo la Fundación Francisco Franco. Lapsus, como decía el presidente del gobierno, no parece que haya sido, parece una estrategia muy calculada que está relacionada con la provocación, pero no parece que al gobierno, al Partido Socialista, le venga mal esa
polarización, esa crispación, fragmenta a la derecha y da la impresión de que se utiliza también de manera estratégica por parte de la izquierda alimentar un poquito esto, porque si no, no se entiende la dimensión que alcanza en el debate público en muchas ocasiones esto y la manera en la que se contesta a ciertas cuestiones. Bueno, ayer vimos también a Gabriel Rufián dirigiéndose a Vox. Con la misma rotundidad que nosotros condenamos todos y cada uno de los ataques que puedan suceder o puedan hacerse contra los partidos, le pido hoy aquí que condene el hecho de que haya 40, 50, 60, lo digo claramente, anormales, cada tarde a las puertas de una casa con 3 críos pequeños en Galapagar, diciendo anormalidades. Le pido que lo condene. Y le pido que se ponga en la piel de esos padres que están en esa casa. Yo siento una profunda empatía por ellos. Y se puede llegar a imaginar por qué. Se lo puede llegar a imaginar. Lo que ustedes hacen es terriblemente peligroso. Terriblemente peligroso. Son gente del sistema que van de antisistema. Son liberticidas que hablan de libertad. Puro trumpismo. Y otra de las intervenciones que tuvo una gran repercusión también, que llamó profundamente la atención, fue la de Joan Baldoví. Señaló también a este partido político y le dijo: presenten la moción de censura de una vez, no nos hagan perder más el tiempo. Pero escuchad cómo lo hizo. Es repugnante lo que ustedes siembran cada día. Y acabo lanzando, como ha lanzado un mensaje el portavoz de Vox, acabo lanzando un mensaje a la derechita fascista. Presenten de una vez por todas su moción de censura, dense la hostia parlamentaria pertinente y no nos dejen perder más tiempo. Muchas gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Joan Baldoví habló con mucha claridad. Dicen: Joan es aplauso, dice Mamen Páez. Baldoví me representa, dice Cristina Moreno. En grande Balbo, dense la hostia correspondiente, dice Muscus. Bueno, acogido así por la audiencia, pero en efecto ayer fue acogido de manera similar también en el debate público, en el debate de las redes sociales, en el debate que generó esto en las redes sociales. Y el caso es que, más allá de la presencia, de la gran presencia que acaba teniendo la extrema derecha en los medios de comunicación, no penséis que esto es especialmente cómodo, resulta especialmente cómodo para el Partido Popular, porque desdibuja su liderazgo en la oposición. Y lo que hace es recortar su imagen como, en fin, quienes guían a la oposición, los colocan en segundo papel. Algo que es una estrategia muy bien desarrollada por parte de la extrema derecha, que consigue dejar en segundo plano a el Partido Popular. Pero esto, claro, provoca revuelo dentro de las filas conservadoras. Bueno, mientras tanto, lío en el PP a cuenta del caso Kitchen. Según el periódico El Mundo, los afectados en Kitchen afean a Casado no cuidar al ex-2 de Interior. La ruptura total de Génova con Mariano Rajoy reabre la herida interna del Partido Popular. Los críticos: eres el sucesor y asumiste una mochila. Esto te afecta. Este caso Kitchen, en el que supuestamente el Ministerio del Interior, con conocimiento de Mariano Rajoy, según algunas informaciones que se han estado publicando estos días, estuvo pagando con fondos reservados para robar datos, para robar documentos que podían comprometer al partido político. Dice hoy el periódico El País: Interior pagó 53.000 euros al chofer de Bárcenas para espiarle. El juez considera acreditados abonos con cargo a fondos reservados y Asuntos Internos apunta a que Rajoy pudo conocer la operación. La trama para ocultar la caja B del Partido Popular queda así al descubierto, dice el periódico El País. Y el juez de la Mata detalla en el sumario del caso Kitchen pagos con cargo a los fondos reservados por este valor de 53.200 euros al chofer de Luis Bárcenas,
que era un agente encubierto que luego obtuvo una plaza supuestamente amañada en la policía, dice hoy el periódico El País en su portada. Un caso, un vodevil político que puede tener consecuencias muy importantes. Según La Vanguardia, el PSOE y Unidas Podemos impulsan ahora una investigación sobre el PP. El juez acredita pagos de fondos reservados, seguimientos policiales sin autorización judicial para espiar a Bárcenas. También, eso dice La Vanguardia hoy en su portada, también en el periódico de Cataluña, el Interior pagó 53.000 euros al chofer espía de Bárcenas y el juez documenta hasta 25 pagos al soplón a cargo de los fondos reservados. Asuntos internos de la policía indica que Rajoy conocía la operación de vigilancia. Así que, bueno, un asunto de extremada gravedad. En todo caso, estamos hoy analizando la negociación de los presupuestos. Estamos analizando la negociación de los presupuestos aquí en la cafetera. Ayer hubo sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ayer observamos cómo la mano tendida a Ciudadanos parecía ser retirada por parte del presidente del Gobierno. Ya no es Ciudadanos un interlocutor para los presupuestos, para negociar los presupuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, yo no voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Castilla y León y gobierna con el apoyo... Así se dirigía el presidente del Gobierno a Ciudadanos. Están dinamitando los puentes, eso hace difícil, más difícil si cabe, la negociación para con Ciudadanos. Sacar adelante unos presupuestos. Se recupera de nuevo la posibilidad de negociarlos con Esquerra Republicana. Ayer Gabriel Rufián le tendía la mano a Unidas Podemos. Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos. ¿Con Ciudadanos? ¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la derecha, va mucho más allá de los presupuestos generales del Estado? Que la operación es que el PSOE pueda escoger en los próximos 10 años entre ustedes o Ciudadanos. Es falso que unos presupuestos dé igual con quién se aprueben. Es falso. No es lo mismo aprobarlos con la derecha que con un partido, aunque independentista, es de izquierdas. Unos presupuestos generales del Estado es ponerle música, números a un proyecto político. Hablamos con Nacho Álvarez, el encargado de Podemos para negociar los presupuestos con los grupos políticos, el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Nacho Álvarez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Déjeme en primer lugar que le pregunte por este asunto que saltó a última hora ayer a la prensa. El retraso en la edad real de jubilación que parece va a promover el Gobierno. Un año de retraso en la jubilación de los españoles, decía el ministro José Luis Escrivá, sería ahorrar más de un punto del PIB en gasto del sistema. Esto ayudaría al equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Cualquier medida que afecte a la jubilación suelen ser medidas que vienen acompañadas de un cierto debate público. Así que me gustaría pedirle una valoración sobre esto. Bueno, lo primero tenemos que conocer un poquito mejor esta primera propuesta que ha lanzado el ministro de Seguridad Social y de Inclusión. Es una propuesta que plantea acercar la edad efectiva a la edad legal. Pero yo creo que hay que dejar muy claro que en ningún caso este Gobierno está planteando subir la edad legal de jubilación. Creo que a partir de aquí, bueno, lo que corresponde ahora es estudiar la propuesta con más detalle. Y en todo caso yo creo que debemos ser conscientes de que efectivamente esos incentivos se pueden analizar, pero hay algunas profesiones y algunas carreras profesionales que por su particularidad por su penalidad mantienen regímenes de jubilación anticipada que en todo caso nosotros consideramos que deberían mantenerse o que deben de ser estudiados con mucho, yo diría, con mucho detenimiento y con mucho cuidado, ¿no? Porque los incentivos a la jubilación temprana que existen en algunas profesiones son esenciales. Pensemos
por ejemplo, un bombero, o pensemos en el régimen del mar. Creo que este análisis es un análisis que tiene que ser fino y que tiene que ser cuidadoso. Entiendo entonces que no ve con malos ojos este anuncio a falta de conocer los detalles. Bueno, tenemos que estudiarlo con calma. No conocemos el detalle de la propuesta, pero insisto, creo que hay que ser muy claro al respecto. Este gobierno en ningún caso plantea un aumento de la edad legal de jubilación y Unidas Podemos lo ha dicho claramente. Nosotros no somos partidarios de aumentos en la edad legal de jubilación en ningún caso. Vamos al ámbito de los presupuestos. Es el gran debate en estos tiempos y claro, la gran incógnita es si se podrán sacar adelante unos presupuestos o habrá que prorrogar por enésima vez los de Montoro. ¿Cree que estamos cerca? ¿Cree que es posible sacarlos adelante? Yo soy optimista. Yo creo que es posible. Yo creo que es necesario en este momento hacerlo y creo que es posible y para ello este gobierno se está fajando y está intentando reconstruir y cuidar esa mayoría de la moción de censura que facilite no solo la aprobación de unos presupuestos, sino también que esos presupuestos sirvan para acelerar el acuerdo de coalición que dio nacimiento a este gobierno. Parece que hay un cierto espíritu de contar con el apoyo de Ciudadanos, o por lo menos se ha abierto el espacio de la negociación. Cualquier negociación conlleva siempre cesiones. ¿Cuánto están dispuestos a ceder desde Podemos para lograr ese apoyo de Ciudadanos? Bueno, en este momento hay que decir que lo importante, en primer lugar, es la negociación que está teniendo lugar entre las fuerzas que componen el gobierno de coalición, la negociación que tiene lugar entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es una negociación que básicamente se circunscribe al desarrollo del acuerdo de coalición, que pensamos que es la mejor hoja de ruta en este momento, graduada y teniendo en cuenta las circunstancias de crisis y de pandemia, para facilitar unos presupuestos generales para este país. Lo importante en este momento es desarrollar ese acuerdo y cerrar ese acuerdo. Y aquí, desde luego, importa el qué, importan los contenidos, pero también importa el quién, porque los contenidos siempre están en función de los grupos parlamentarios que son capaces de sostener una determinada propuesta de presupuestos, y por eso nosotros venimos insistiendo. Lo primero que debe de hacer este gobierno, la primera tarea de este gobierno, es cuidar a la mayoría de la moción de censura, cuidar a la mayoría que alumbró la posibilidad de este gobierno y, por lo tanto, sentarse a negociar con esa mayoría y con las fuerzas que alumbraron este gobierno. ¿Y cree que con esas fuerzas es posible sacarlo adelante? Yo soy optimista, yo quiero pensar que sí. Entiendo que las conversaciones, como nos decías ahora mismo, se están produciendo enmarcadas por el acuerdo al que se llegó para forjar el gobierno de coalición. Pero el contexto ha cambiado enormemente. ¿Hasta qué punto no se convierte en una presión ese acuerdo en un momento en el que todas las posiciones se están flexibilizando porque estamos en una situación de emergencia? Da la impresión de que quizá Europa no esté tan determinada a enviar ayudas a España si no hay unos presupuestos sobre la mesa. Bueno, es que yo creo que precisamente la posibilidad de contar con los fondos europeos va a facilitar el desarrollo de estos presupuestos generales y sitúa una autopista, una hoja de ruta clara para acelerar el desarrollo de los acuerdos de coalición, ¿no? Sin duda que es importante aprobar presupuestos, pero constatamos, yo diría, una distancia en este momento, desde luego, con las declaraciones que hemos oído a sus dirigentes, con Ciudadanos, muy importante. Nosotros no estamos de acuerdo con que estos presupuestos deban de ser unos presupuestos moderados, si por eso, desde luego, se entiende por unos presupuestos modestos. Precisamente estos presupuestos deben de ser unos presupuestos fuertemente expansivos, deben de ser unos presupuestos que incorporen una fuerte inversión precisamente para facilitar la recuperación económica, pero también la utilización de los fondos europeos para transformar nuestra economía. Es el momento de impulsar la transición energética, el desarrollo y la modernización de nuestro tejido productivo. Es el momento de unos presupuestos expansivos que garanticen la recuperación del empleo y la cohesión social. Y, por lo tanto, creo que aquí, con esa propuesta que han deslizado los dirigentes de Ciudadanos de unos presupuestos modestos, de unos presupuestos moderados, no estamos nada de acuerdo y yo veo que es fuertemente disonante con lo que estamos negociando el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Se ha hablado también mucho sobre una necesaria subida de impuestos. Iglesias, en una entrevista esta misma semana, invocaba el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Pero, ¿qué figuras impositivas se pueden tocar? Porque parece que cuando se habla de impuestos solamente se habla del IRPF. Como siempre que hablamos de impuestos, lo importante es qué se sube, qué se baja y para quién, ¿no? Y para qué. Y yo creo que aquí hay un acuerdo de coalición claro que plantea la necesidad de abordar una reforma fiscal importante en este país, pero en todo caso aquí es evidente que en un contexto de pandemia es posible graduar este acuerdo de coalición porque cuando nosotros en años anteriores siempre hemos venido planteando la necesidad de reforzar, de abordar una reforma fiscal que refuerce la capacidad de recaudación de nuestro país y la justicia fiscal, lo hemos hecho porque consideramos que esto es fundamental para impulsar nuevas políticas públicas. Bien, en este momento la realidad es que las nuevas políticas públicas que se van a poder incorporar a los presupuestos generales están financiadas por los fondos europeos y además el sector público español tiene capacidad de emitir deuda en este momento que está siendo ampliamente respaldada por el Banco Central Europeo. Es decir, que no es una urgencia abordar una reforma fiscal en profundidad en este momento. Se puede aceptar que haya que graduar algunos de los elementos del acuerdo de coalición en aras de que efectivamente tengamos un presupuesto lo más expansivo posible. Pero yo creo que en todo caso hay que dar pasos para en la dirección que ha planteado la OCDE, repartir los esfuerzos fiscales. Y yo creo que ya podemos ir dando algunos pasos. Fíjate que es muy interesante el informe que hace apenas unos días publicaba la OCDE, porque lo que planteaba es algo en lo que nosotros venimos insistiendo desde hace tiempo. Quizá en un momento de crisis como este haya que graduar la posibilidad de una reforma fiscal profunda, importante, a dentro de un año, pero ya podemos avanzar en un reparto de esfuerzos que facilite que sean las rentas del capital o los grandes patrimonios los que vayan asumiendo el mayor esfuerzo que necesitamos para garantizar en el medio plazo la financiación de las políticas públicas que se van a poner en marcha, ¿no? Entiendo que no me equivoco si digo que entonces Podemos está dispuesto a graduar esa reforma fiscal en profundidad por razones, por el contexto, por la pandemia, por la crisis económica que conlleva. El contexto económico en este momento invita a una cierta graduación. Lógicamente necesitamos unos presupuestos fuertemente expansivos por el lado de la inversión y también por el lado de la fiscalidad. Pero ojo, esto no quiere decir que no tengamos que dar ya pasos firmes y claros para repartir el esfuerzo fiscal en nuestro país. Y en este sentido me refería a la necesidad de reforzar la tributación a las rentas del capital y de mejorar la capacidad de recaudación sobre los grandes patrimonios, porque necesitamos ir dando estos pasos y necesitamos además que haya un mensaje claro respecto de la reducción en los años próximos del déficit público con cargo a una nueva fiscalidad que efectivamente introduzca justicia fiscal en nuestro sistema tributario. Me gustaría preguntarte también por el asunto de la fusión Bankia-La Caixa, porque he visto que hacías algunas valoraciones en las redes sociales, pero sí. Hay muchos economistas que dicen que las fusiones bancarias son inevitables por la manera en la que está cambiando el negocio de la banca. Los tipos de intereses negativos, al 0%, la digitalización, la banca va a tener que cambiar radicalmente su modelo de negocio y esto hace que esos bajísimos tipos de interés están reduciendo el margen bancario y obligan en cierta manera a tener mayores dotaciones de capital y por lo tanto a operar con bancos de mayor tamaño. Bueno, yo creo que inevitables no son y que en todo caso que tengan que implicar a un banco como es Bankia en este momento, que es un banco público, es preocupante. Desde nuestro punto de vista es preocupante y con la información que tenemos en este momento no nos tranquiliza. Hemos salido de la crisis financiera anterior con un sector bancario más concentrado y por lo tanto con un riesgo para la competencia que una fusión como esta pues lógicamente va a seguir minando, ¿no? El riesgo de oligopolización del sector es evidente, la cantidad de activos que controlan las grandes entidades sobre el conjunto del mercado es muy fuerte y esto entraña también riesgos sistémicos para la propia estabilidad del sistema financiero. Yo creo que además en Europa en los últimos años se ha abierto una cierta reflexión sobre la política industrial que necesitamos, ¿no? Creo que hay ejemplos, el ejemplo alemán en este sentido es muy sintomático y muy relevante, que
un cambio en la política industrial también necesita de actores que financien y que sean capaces de entender esa nueva financiación estable de medio y largo plazo que necesitan las pymes de un país y que necesitan los sectores innovadores. Y esto, similar al papel que en Alemania ha tenido la banca pública, el KfW, en España Bankia podría ser el germen de esa actividad, de esa nueva actividad industrial. Y por lo tanto nosotros, bueno, pues tenemos una preocupación, yo creo que evidente y yo creo que bien fundada porque Bankia entre en esta fusión, porque el Estado pueda vender finalmente sus participaciones cuando lo que debería hacer es ejercer los derechos accionariales que tiene precisamente para que Bankia sea una auténtica banca pública y actúe con esos criterios para facilitar precisamente la modernización de nuestro tejido productivo y la financiación de las pymes, ¿no? Habéis hecho mucho hincapié desde Podemos en que se necesita un banco público, que esa tarea la podría hacer Bankia, pero ¿por qué esa tarea no la puede hacer, por ejemplo, el ICO, que es lo que ha sugerido la vicepresidenta Calviño? Bueno, yo no sé si el ICO podría ser el punto de partida, pero desde luego el punto de llegada no es el único, ¿no? Creo que el ICO, ni por potencia en este momento, por la capacidad de movilización que tiene, ni por la orientación de la actividad que tiene, está jugando el papel de una banca de inversión una banca pública de inversión como la que realmente necesitamos, ¿no? Yo creo que una banca pública necesita dos patas, dos pilares, uno que sea banca de inversión, pero también uno que sea banca comercial, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta problemas como los que tenemos, como la falta de entidades bancarias en zonas rurales, en la España vaciada. Es decir, que creo que la doble pata, la pata de Bankia y la pata de ICO, debería mantenerse y ambas entidades podrían constituir, quizás sean efectivamente el germen, una auténtica banca pública, pero que actúe como tal, ¿no? Creo que habitualmente, a veces además, se denigra esta posible acción de estas entidades como auténtica banca pública, pensando en las antiguas cajas de ahorros. Creo que efectivamente aquel fue un ejemplo fallido, pero es que tenemos ejemplos a día de hoy que funcionan perfectamente. Citaba el caso del KfW alemán, como entidades que pueden jugar un papel para garantizar la financiación de aquellos sectores tractores para el desarrollo económico de un país en un momento dado. Nacho Álvarez, le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada en nombre de los oyentes. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños.
time reminds me of nothing but forgotten love. Nothing's real in quiet desperation. Falling leaves will torture me. She'll be there below the tree. Memories in my imagination. I can't watch her go again. Will this ever end? Feel like starting. Así que cuando escuchamos la cara de la moneda, la cara de la economía en la moneda, podemos tener la tentación de olvidar, si miramos desde arriba con tanta distancia, asuntos más pequeños, extraordinariamente dramáticos que están ocurriendo también en la actualidad. Hoy es portada en los periódicos estas imágenes del campo de refugiados de Moria, que ha sufrido un nuevo incendio. 13.000 personas se han quedado a su suerte con las escasísimas pertenencias que tenían, siendo devastadas por las llamas. Las imágenes que hemos visto son dramáticas y no hacen más que recordarnos la indiferencia de las autoridades, la indiferencia de Europa, de las sociedades europeas, de los diferentes países ante esta situación tan dramática que están viviendo. Ayer le escribía a Ibai Arvide, que sabéis que es un periodista que trabaja en la región. Le preguntaba a Ibai Arvide cómo veía la situación. Me decía, mira, es muy dramática. Y Ibai Arvide, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, me dejaste muy preocupado ayer cuando me decías eso, porque hemos visto las imágenes, pero uno sospecha que las autoridades griegas habrán reaccionado y habrán reubicado a estas personas, pero ¿dónde están estas personas ahora mismo? Son 13.000 personas que se han quedado sin lo poco que tenían, ¿no? Pues en una muestra más de que a las autoridades europeas no les importa la vida de estas personas, no han sido reubicadas todavía. Ayer hubo anuncios de que serán reubicadas tanto en tiendas de campaña como en barcos. Hay un ferry y 2 barcos militares que se dirigen a la isla, pero han pasado la noche a la intemperie, completamente a la intemperie. En muchos casos estamos hablando de niños, niñas, familias, personas de todas las edades. Los únicos que han sido efectivamente reubicados y evacuados de la isla han sido los aproximadamente 400 menores no acompañados que había en el campo, y es lamentablemente la única nota de cordura en una serie de despropósitos que no son nuevos, que no empezaron ayer, de los que en la cafetera hemos hablado durante los últimos años, lamentablemente muchas veces, pero que ayer culminaron con este incendio terrible, que no es un incendio que surja ex nihilo, no es un accidente natural, no es algo sino que era una de las posibilidades de las que veníamos alertando desde hace meses y años. Las condiciones de vida en el campo de refugiados se habían deteriorado muchísimo con la pandemia por 2 motivos. El primero, porque no hay una respuesta sanitaria, y ahora, a diferencia de la primera ola en la que pasó afortunadamente con muy poca incidencia en Grecia, esta segunda ola sí que está suponiendo muchos casos, y esta segunda ola sí ha llegado al campo de refugiados de Moria. Antes de ayer había 35 casos positivos, y una de las razones precisamente del incendio es que las autoridades se negaron a evacuar a varias de las personas positivas, y dijeron que iban a construir unas cabañas dentro del campo para aislar allí a las personas. Muchas de las personas que vivían en el campo percibieron esto como un peligro aún más evidente de contagio, porque recordemos que en Moria no se podía mantener la distancia social. La gente vivía en tiendas de campaña de plástico autoconstruidas, y con una imposibilidad de estar lejos uno de otros, en la que no hay acceso a la higiene, no hay agua en la mayoría de los baños. Para los baños hay que hacer colas de hasta 3 horas. No había jabón, había una ONG que desde marzo tenía algunos barreños con agua y jabón y un poquito de gel hidroalcohólico en el exterior del campo, pero no llegaba, por supuesto, para las 13.000 personas. Y además, por si esto fuera poco, había una sensación de que la pandemia estaba siendo utilizada por el gobierno para restringir sus derechos. Así como en el resto del país, en Grecia, las restricciones a la movilidad se terminaron en mayo, y desde mayo hemos podido salir a la calle, hemos podido circular, hemos podido viajar. A los refugiados que vivían en los campos de refugiados se les impedía la salida desde marzo, es decir, ininterrumpidamente desde marzo, y sin que hubiera motivos sanitarios que lo justificaran, se les impedía ir a las ciudades. Se ha eliminado la línea de bus que unía
Moria con Mitilini, con la capital de la isla, y esto ha deteriorado muchísimo, como decíamos, la convivencia en el campo. Los casos el agravamiento de la salud mental es algo de lo que han alertado también todas las ONGs. Las peleas eran constantes, la imposibilidad de ir a un cajero hizo que aumentaran los robos entre ellos. El miedo, desde que comenzó la pandemia, aproximadamente 7.000 personas han podido ser trasladadas desde Moria hasta al continente, a otros campos de refugiados o en la mayoría de los casos a buscarse su suerte una vez reconocido el asilo en el continente, pero seguían viviendo 13.000 personas en estas condiciones, y esto es lo que ha originado un fuego que no es más que un punto de inflexión más, pero en un lugar como Moria en el que cada vez que vamos constatamos que las condiciones son peores que la anterior, y cuando digo cada vez que vamos me refiero no a los últimos meses solamente, sino desde 2015, todas las personas que hemos estado yendo regularmente hemos visto que siempre iba a peor, pero sin embargo parece un sitio en el que nunca se toca fondo y todo es susceptible de empeorar, como se demostró el incendio de ayer, que ha dejado en la calle a miles y miles de personas. Miles de personas, realmente es verdad. Llevabas años diciendo que esto es una bomba de relojería que estaba a punto de estallar. Decían hoy en el diario.es, lo describían como un infierno, una cárcel en la que miles de personas conviven en unas condiciones dramáticas. Dice Marta Viñes, oyente de este programa, sinceramente es la consecuencia de nuestra indiferencia este incendio. Dice Mamen, lleva años siendo denunciado esto es la consecuencia. 5 años, debería haberse hecho algo ya hace tiempo. Pero creo que si algo ilustra perfectamente los incendios de ayer, la palabra que domina es la indiferencia de las autoridades. Ahora mismo, ¿dónde están estas personas? Creo que hay parte que se han alojado en una playa. Creo que el descontrol es absoluto, ¿no? Es que no hay ninguna estructura en la isla que pueda acoger a 13.000 personas. Estamos hablando de una isla de un tamaño muy pequeño, aunque es una de las islas principales del Egeo. En la mayoría de las islas griegas son realmente muy, muy pequeñas. No podemos pensar en un tamaño como de Menorca, sino más bien como de Formentera. El caso de Lesbos es un poquito más grande, pero no tiene una infraestructura, evidentemente, para 13.000 personas de golpe. No lo tiene porque no se ha previsto. Yo y en este sentido lo que decía respecto a la indiferencia de las autoridades, añadiría un matiz. Lo que ha pasado no es solamente por indiferencia, sino también consecuencia de políticas activas, tanto del gobierno griego como de las instituciones europeas que han provocado esta situación. No es solamente por omisión, sino por acción. Cuando Mitsotakis, el primer ministro griego, llegó al poder en verano de 2019, decidió que las personas que estaban esperando, a diferencia de lo que pasaba antes, que las personas que están esperando la resolución de su expediente de asilo no pueden abandonar las islas. Es decir, que tengan que esperar la conclusión del tortuoso proceso burocrático para ver si las reconocen o no les reconocen como refugiados en las propias islas a las que han llegado. Y esto lo que hizo fue saturar los campos de refugiados, no solamente de Lesbos, sino de todas las islas, de Samos, de Kíos, de todas las islas que están cerca de la costa de Turquía. Esto era una consecuencia más que previsible, que fue advertida por todo el mundo. Las organizaciones humanitarias que están allí denunciaron que las condiciones ya eran malísimas el año pasado y que con la saturación del campo iban a empeorar. Recordemos que Moria son unas instalaciones concebidas para un máximo de 3.000 o 3.500 personas. Y allí vivían 13.000 personas ahora. En febrero llegó a haber casi 22.000 personas viviendo allí. Esto, por lo tanto, no es solamente una cuestión de omisión, sino de políticas concretas respaldadas por el conjunto de la Unión Europea en un contexto en el que, recordemos, porque el incendio de ayer no nos tiene que hacer olvidar otras cosas gravísimas, es que en Grecia el derecho de asilo continúa suspendido desde el 1 de marzo, que la Unión Europea no ha dicho nada ante la suspensión de la Convención de Ginebra que decidió unilateralmente Grecia. En Grecia se ha disparado durante los últimos meses a refugiados desarmados que venían en Zodiacs, se ha disparado fuego real. Se ha llegado a destapar el caso de una prisión ilegal, una prisión secreta cerca de la frontera terrestre con Turquía. Nos hemos acostumbrado a ver deportaciones masivas, es decir, deportaciones colectivas que son un crimen contra la humanidad. Y esto no solamente pasa ante la indiferencia de los
gobernantes europeos, sino con el apoyo explícito de los gobernantes europeos que llegaron a calificar a Grecia como el escudo de Europa cuando empezó a implementar este tipo de políticas salvajes el pasado marzo. Hemos visto cómo han sido los refugiados allí objeto de ataques en febrero, ataques de la extrema derecha. Hemos visto desidia de las autoridades. Estamos viendo los incendios de ayer. ¿Cómo están las ONGs que están trabajando allí? Te preguntaba, Ibai, no sé si hemos perdido la comunicación unos segundos, te preguntaba que, claro, después de los meses de la sucesión de noticias dramáticas que hemos observado, ¿cómo están las ONG que están trabajando allí? Pues son, una vez más, fundamentales para la subsistencia de estas personas. Ayer, por ejemplo, el proyecto Saporeak, que es una ONG vasca que hace comida para más de 1.000 personas, tuvo que redoblar sus esfuerzos porque no solamente el número al que ya atienden habitualmente necesitaba comida, sino que había muchísima más gente que no tenía acceso a ningún tipo de sustento. La Clínica de Médicos Sin Fronteras, que es una de las organizaciones principales que está allí, con un operativo que realiza un trabajo fundamental para la vida de estas personas, también se quemó ayer. Y luego hay otra serie de proyectos más pequeños que no son tan conocidos, pero que también son fundamentales, como por ejemplo el proyecto Kairos Support Team, que ahora mismo además tenía una campaña de recaudación de fondos que yo animo a la gente a que vaya al GoFundMe y lo busque. Lo voy a tuitear, voy a tuitearlo ahora mismo para que los oyentes puedan disponer de esto. Sí, al final Doc Mobile, que es una organización de médicos en la que también participan varios españoles, todas las organizaciones estas han sufrido los ataques por parte de la extrema derecha de los que fuimos testigos en febrero, la quema de sus instalaciones en algunos casos en febrero y la quema de las instalaciones ayer por este incendio. Ahora más que nunca yo creo que es el momento de demostrar la solidaridad desde abajo que los gobiernos desde arriba nos quieren negar. Bueno, un trabajo extraordinariamente difícil que es el que están haciendo allí las organizaciones no gubernamentales, algunas muy importantes, algunas muy grandes, pero otras pequeñas que también necesitan de esta ayuda. Ibai Arvide, te agradezco muchísimo, como siempre, Ibai, tu trabajo, tu mirada desde allí, que hayas atendido esta llamada. Gracias en nombre de los oyentes. Un saludo, cuídate. Un abrazo, Fernando, y un saludo para la Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Acabo de tuitear esa URL a la que se refería Ibai Arvide, esa campaña de una ONG que está trabajando allí en Lesbos. Están en una situación absolutamente dramática y desde luego ahora son, por desgracia, objeto de atención por parte de los medios de comunicación de todo el mundo por estos incendios, pero es triste que haya tenido que llegar a una situación tan devastadora como esta, tan dramática, para volver a prestar atención a este fenómeno que tiene allí concentradas a 13.000 personas viviendo en las peores condiciones. Es un infierno en la tierra. Bueno, sabéis que para explicar el presente nos gusta también mirar hacia el pasado, para saber qué es lo que está ocurriendo, por qué están ocurriendo, dónde hunden sus raíces las explicaciones de los sucesos actuales. Nos gusta mirar hacia el pasado y lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva, aquí cada jueves en la Cafetera. Es tiempo para la memoria. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios
y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién me dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionante. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, hemos visto, hay una exhumación en el Espinar y hemos visto un vídeo que publicó Contexto, Willy Vileta, del alcalde de Espinar aguantando estoicamente las quejas de la nieta de uno de los milicianos arrojados a la fosa común. Ángela estaba reprochando a todos los gobiernos que ha habido en España haber dado la espalda a las familias. Aprovechó para elogiar al equipo de exhumación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el alcalde del Espinar, que es de Ciudadanos, escuchaba a este familiar, a esta nieta de uno de los milicianos arrojados a la fosa común. También me duele y me da rabia, es que yo pienso que esto es una cosa que debían haber hecho cualquiera de los gobiernos que ha habido, o sea, el gobierno de España, me da igual del color que hubiera sido, porque ya son muchos años de democracia para que nuestra sociedad haya estado mirando hacia otro lado, para que nuestra sociedad haya estado haciendo oídos sordos a las peticiones de las familias, y para que nuestros gobernantes se hayan estado lavando las manos, y que ahora una gente de forma voluntaria, entregando su tiempo, sus vacaciones y sus conocimientos, estén ahora siendo nuestros ojos, hayan sido nuestra voz, y sean las manos que con un cariño que no se ha tenido nunca estén sacando con mimo y con todo el cuidado los restos de nuestra familia. O sea, esto yo no quería venir porque me impresionaba, pero de verdad que me quito el sombrero con esta gente. Pero es una labor que tenía que estar haciendo el gobierno, no tenía que estar haciendo gente particular de forma voluntaria. Es una responsabilidad del gobierno que está asumiendo otra gente. No me parece lógico, no me parece que se nos abandone. A nosotros se nos ha abandonado durante muchísimos años. Entonces, el que ellos hayan sido nuestra voz, el que, por ejemplo, nunca hemos podido tener noticias de nada. No sé si sabe usted qué es sentir que cada información que hay sobre dificultades que se han encontrado, sobre cosas positivas que se están encontrando, cualquier información nos la están dando. Sentir a la familia que después de tanto silencio se escucha, se hace. Se nos escucha y además se nos está informando, es que esto es, de verdad que... Pero es que yo creo que esa es nuestra obligación. Sí, pero... O sea, yo creo que así no lo tomamos todos, como que es nuestra obligación el que la gente... pero que pasa el tiempo y repito... Es nuestra obligación, decía el alcalde, escuchando estoicamente, tratando de mantener el tipo frente a esta palabras, estas quejas de la nieta de uno de los milicianos arrojados a esta fosa común en el Espinar. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, cafeteros y cafeteras. Un trabajo, esta exhumación que está previsto termine el domingo. Bueno, llevan allí trabajando el equipo de la asociación desde el pasado martes en una esquinita del cementerio del Espinar, frente a una tumba donde están los héroes de España, ¿no?, señalados así, y desde el martes hasta el próximo domingo parece que se encontrará el 17º cuerpo, que es el que se busca, y la voz que se está oyendo es de la nieta de Eugenio Insúa, que es la familia a la que ha promovido, digamos, esta exhumación. Este era un hombre de 29 años que trabajaba en Madrid en la Casa de la Moneda, que el día antes de morir en la Plaza del Espinar,
asesinado por balas fascistas, había bajado a Madrid a celebrar el tercer cumpleaños de su hijo. Eso da medida, bueno, era gente muy joven la que estamos exhumando, que no iba ni con formación militar, ni con armamento. Bueno, pues iban a parar un golpe o a parar casi a empujones a los falangistas y a los soldados sublevados. Y bueno, pues no tenían una experiencia militar, digamos, suficiente y acabaron siendo asesinados. Pero para nosotros nos sirve para explicar esta confusión con la que no ha querido acabar ningún gobierno desde los años 40, desde en los 40 años que llevamos de democracia, ¿no? De que, bueno, todos estos términos de guerra entre hermanos, de todos luchaban por un ideal, pues eso conlleva una confusión, ¿no? Y que yo creo que es muy perniciosa para nuestra democracia, ¿no? Y es el hecho de equiparar a los que estaban defendiendo, como estos hombres, ¿no? Que subieron a proteger a sus hijos para que no tuvieran que vivir 40 años en una dictadura, y los que luchaban por destruirla, ¿no? Entonces, ningún gobierno ha querido terminar con esta especie de confuso discurso, ¿no? Que los equipara todo. Incluso, pues, algunos lo han fomentado, ¿no? Como fue el desfile aquel de José Bono haciendo desfilar por igual en un día de la Hispanidad a un español que había liberado París de los nazis junto a un español que había luchado en la División Azul junto a los nazis, ¿no? Lo cual era como la gran perversión. Entonces, bueno, uno va oyendo estas historias y la verdad es que es muy interesante estar en la exhumación. El otro día subí a Olga Rodríguez, el mismo día que participó aquí en la cafetera, y no paran de ocurrir cosas, ¿no? En un rinconcito tan pequeño. Entonces, primero apareció un hombre que vino de 80 y pico años del pueblo, que vino con todo este discurso, ¿no? De la guerra por ideales, de todos tenían ideales, ¿no? Yo hubo un momento que, bueno, pues le dejé hablar por respeto a la edad, pero ya no me pude callar, ¿no? Porque repitió varias veces lo de todos luchaban por un ideal. Y yo le dije si utilizaría el mismo discurso, por ejemplo, para cuestiones de terrorismo, ¿no? Y, bueno, pues desmontando un poco esa idea, ¿no? De que, bueno, todos eran jóvenes, todos luchaban por algo y eso justifica e iguala lo que unos estaban haciendo y no estaban haciendo los otros. Luego vino un hombre de 93 años que su padre fue el que los enterró estos cuerpos y él había sido enterrador a partir de la década de los 50 con una memoria matemática. O sea, decía, recuerdo que el 25 de julio, ese 25 de julio era sábado, como el 1 de agosto. Y yo lo miraba en el móvil, el calendario, y digo, ¿cómo se puede? Una cosa espectacular. Y fue muy interesante cuando contó cómo llegaron a llevarse restos al Valle de los Caídos de ese cementerio. Luego apareció una chica joven del pueblo que preguntó por el equipo de la exhumación y cuando estuvo con ellos rompió a llorar dándoles las gracias, de una familia de estas que ha tenido que tener la cabeza agachada toda su vida, ¿no? En un pueblo además donde hay más de 1.200 votos a Vox, ¿no? Quiero decir. Y bueno, pasar ahí un día que es una incomparable lección, ¿no? No hay, vamos, es como aprendes allí en unas horas, en una esquinita de este país, tantas cosas de lo que ocurre y lo que no ocurre en España, que bueno, debería haber una cámara allí puesta, conectada con todas las aulas de España, ¿no? Para que vieran lo que está ocurriendo y cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Hemos visto, Emilio, además, que pasaba por allí el actor Alberto San Juan, que decía, Alberto San Juan se quedaba absolutamente espantado de lo que había visto. Hemos visto no solo al actor Alberto San Juan, a otras muchas personas que se han pasado por allí, pero decía, ¿cómo es posible que sigan existiendo fosas? Esto no iba a terminar. El Gobierno ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros va a aprobar la nueva ley de memoria que va a enviar al Parlamento. ¿Qué te parece esto? Pues mira, estoy ahora mismo, se me están saltando las lágrimas porque
acaba de aparecer una alianza con una fecha de matrimonio de una de las personas que estamos buscando. Me están mandando la foto en este momento, ¿no? Acaba de hacer... Perdón. Acaba de aparecer la alianza de Eugenio Insúa, que es el hombre del que yo estaba hablando ahora. Es que no puedo ni hablar de... Si quieres, paramos... Mira, no voy a parar porque no puedo parar, pero su hija ayer estaba en el cardiólogo, que es la persona que nos ha pedido que por favor quería vivir el momento de poder entregar a su padre con su madre. Y bueno, es que me ha llegado la foto ahora me mandan la foto de la alianza que acaba de aparecer y su inscripción matrimonial, ¿no? Que viene la fecha en el anillo que acaban de encontrar, ¿no? Es brutal. Pues esta mujer lleva años y años peleando por encontrar los restos de su padre, ¿no? Ese padre que trató de prepararles a sus hijos un país donde no hubiera una dictadura, ¿no? Y bueno, pues es que lo que acaba de ocurrir es muy fuerte porque ayer estaba hablando con su hija, ¿no? Que estaba con su madre en el cardiólogo precisamente. Esta mujer intentó con una asociación hace años llevar a cabo esta exhumación y no pudo ser porque no encontraron una subvención. Y al final, hace unos meses, los hijos de esta mujer se han puesto en contacto con nosotros, Irene y Alejandro, tiene 2 días más, pues diciéndonos que su madre estaba muy frágil de salud y que, por favor, pues aunque no conociéramos quiénes eran las demás personas que están con ellos, tenemos solo 3 nombres, son gente, como decía antes, de 23, 18 años, no están casados, no tenían hijos, no hemos conseguido localizar a nadie, pero no sé, todo ese trabajo, ¿no?, que hay detrás. Ahí hay 12 personas que llevan desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde agachadas, encogidas en ese recuadro, tratando de ayudar a esta familia y a otras. Y pues me da mucha vergüenza, ¿no?, que haya podido, como esta mujer, ha muerto mucha gente en este país, que no haya recibido ayuda, ¿no?, y que ahora va a tener que esperar un trámite durante meses de una ley, a ver que se discute, y una ley además que no deja claro que en un caso como este el gobierno fuera a intervenir, ¿no?, que es lo mínimo que se puede hacer por gente que se subió de Madrid hasta la sierra para que hubiera un país donde yo pudiera estar hablando con toda la libertad que estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, pues íbamos a hablar de la ley, ¿no? Y es una ley más. Tenemos una ley de 2007 que no ha evitado que en una salida principal de Madrid, a unos cientos de metros de donde viven todos los presidentes del gobierno del Estado, haya un monumento que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini. La victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini contra gente como Eugenio Insúa, que estaba celebrando el cumpleaños de su hijo y se subió a la sierra a frenar a una gente despreciable, que quería construir un país despreciable y que no ha tenido ningún reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Y el Estado ha consentido que sea lo mismo ser una guerra entre hermanos de un falangista que se dedicaba a sacar la pistola en su pueblo. Ha tratado por igual el Estado democrático que a este hombre, ¿no? A este hombre de esta alianza que acaba de aparecer, que estoy pensando en la familia porque cuando se lo digan, pues sí, me he emocionado yo y pido perdón, lo que van a sentir ellos, ¿no? Entonces, todo esto está ejemplificando tantas cosas. Por eso decía, el otro día estábamos allí Olga y yo, y no paraban de ocurrir cosas en un sitio tan pequeñito, ¿no? Porque pasó más gente, el pueblo sabemos que está, entre comillas, revolucionado, porque está ocurriendo esto en esta esquina. Esas personas murieron posiblemente en la plaza del pueblo mientras estaban parados un momento comiéndose un bocadillo, o lo iban a comer porque al lado de sus cadáveres había unos bocadillos, ¿no? Y esta gente en Francia, en Alemania, en Bélgica tendrían monumentos, pensiones especiales, habría un presidente del gobierno que les habría puesto en la solapa una medalla, y en este país
quien se ha muerto con una medalla en la solapa se llama Billy el Niño, ¿no? Y es tal contraste con lo que debería ser una verdadera democracia, que yo creo que este proceso tiene que servir para levantar la cabeza, ¿no? Como esa chica que vino a hablar con el equipo para dar las gracias, porque son familias que en muchos pueblos de España viven todavía con la cabeza agachada, teniendo que hablar en voz baja, como si el Estado las hubiera culpabilizado y no pudieran decir bien alto que son quienes defendieron todo lo mejor que hay en las leyes de este país, ¿no? Entonces hay todavía como una especie de complejo y tiene mucho que ver con la política, con lo que ha hecho y no ha hecho la izquierda, ¿no? Y con el abandono que han sentido estas familias. Emilio, en nombre de la audiencia de La Cafetera, gracias de corazón. Bueno, pues un abrazo a todo el mundo y bueno, es que he visto una alianza donde pone 1-6-33 y 3 son los años que cumplía su hijo, ¿no? Precisamente el 1 del 6 del... el 24 del 7 del 36, un poquito más de 3 años después de lo que la fecha que figura en esa alianza, ¿no? Y una alianza que es una enorme metáfora y que nos tiene que servir precisamente para aliarnos con esta gente, porque esta gente y la memoria de esta gente es la que puede fortalecer nuestra democracia. Un abrazo a todo el mundo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia.
Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues arrancamos la agenda de la cafetera, en este caso con unos datos que ofrece UNICEF y tienen que ver con cómo está influyendo la pandemia en las muertes infantiles prevenibles. Explican que la COVID puede arruinar 30 años de avances. Es verdad que íbamos muy bien en ese sentido. Se había alcanzado el año pasado el menor número de muertes de niños y niñas a nivel mundial, con 5,2 millones, y decían que la pandemia ahora puede romper esta tendencia y acabar con los esfuerzos que se han hecho durante estos 30 años. Decían que no se pueden desperdiciar estos 30 años de avances, decían desde UNICEF, y explicaban que la comunidad internacional logró reducir de los 12,5 millones de menores fallecidos en 1990 a los 5,2 millones del año pasado. Además, según los últimos datos recogidos por UNICEF, en casi el 68% de los países interrumpieron los controles sanitarios de niños y niñas y de los servicios de inmunización. De ahí que también estén más en riesgo estos niños y niñas a nivel mundial, y por eso piden que se ponga el foco en este asunto, porque, como decía, no se pueden desperdiciar esos 30 años en los que se había logrado reducir tanto el número de muertes de niños y niñas, de muertes infantiles prevenibles. Y también nos vamos hasta las últimas informaciones sobre cambio climático. Como sabéis, desde que empezó la pandemia ha estado muy en el foco. Durante el confinamiento conseguimos reducir las emisiones, pero ahora nos encontramos con que las cifras vuelven a ser alarmantes. En concreto, hablando de una investigación científica de la Organización Meteorológica Mundial y de otras organizaciones como la UNESCO, que dicen que el periodo entre 2016 y 2020 será el más cálido de la historia registrada y que esta además va a ser una tendencia que se va a mantener en los próximos años. Explican que el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y que la reducción en las emisiones a raíz de la pandemia de este 2020 tendrá un efecto muy limitado. La temperatura sigue aumentando y el agua y los ecosistemas están cada vez más amenazados. Se explican que los glaciares y los mantos de hielo de todo el mundo han perdido masa y que además el nivel medio del mar a escala mundial está subiendo. También señalan que la pandemia ha perjudicado los sistemas mundiales de observación, con lo cual también hay un problema en el número de cifras que se puedan dar, ¿no? Dicen que esto ha provocado que se hayan visto afectadas pues la calidad de los pronósticos y de otros servicios meteorológicos, climáticos y oceanográficos, según explican en este informe, en este estudio científico. Así que muy pendientes también de los efectos que está teniendo la pandemia en cuanto al cambio climático. Y para terminar, un asunto sobre el que hablábamos ayer y que hoy se ha materializado. Han aprobado esa ley de regulación del alquiler en el Parlament de Cataluña. Es una noticia que conocemos hoy. La votación fue ayer y, como explican varias informaciones, el Parlament de Cataluña ha aprobado esta ley de medidas urgentes para la contención de los alquileres. Como decía Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, esto siembra un precedente y, de hecho, iba más allá. Decía, esta ley no se puede quedar solo en Cataluña. La necesitamos también en Madrid, en Valencia, en Málaga y en todo el territorio. Incluso hablaba de que esto se pueda llegar a convertir en una ley estatal. El caso es que votaron a favor Junts pel Cat, Esquerra Republicana, los Comunes y la CUP, después de alcanzar a mediodía un acuerdo con el Sindicat de Llogaters, el Sindicato de Inquilinos en Cataluña, para mejorar esas condiciones de los pequeños propietarios. No ha estado tan de acuerdo el sector inmobiliario, que no les ha gustado esa ley y la han criticado diciendo que puede reducir la oferta de viviendas, pero sin embargo es verdad que es importante, lo apuntabais muchas personas, no solamente de Cataluña, también de fuera de Cataluña, nos enviabais esta información, también un poco por lo que decía Javier Gil del Sindicato de Inquilinos de Madrid, de que esto pues puede sembrar un precedente para una ley estatal que regule los precios del alquiler, que sigue siendo un asunto que está entre las preocupaciones de nuestra sociedad. María Navarro, gracias. Gracias. Tiene que marcharse María ahora a continuación, no podrá estar con nosotros después de la página internacional que abrimos, pero mañana conversamos de nuevo. Gracias, Mary. Gracias, hasta mañana. Y seguimos aquí en la cafetera porque sabéis que además de poner la mirada en España, intentamos siempre
poner el satélite a funcionar y a coger las imágenes que nos envía desde el espacio de los epicentros informativos ahora mismo en el planeta, podéis suponer que Donald Trump vuelve a tener su propio capítulo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. En una jornada en la que hemos escuchado al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentando presupuestos austeros, y todo después de que desde la Organización Mundial de la Salud, desde las autoridades internacionales, se agradeciese la apuesta global por la sanidad pública, por el gasto presupuestario. Bueno, pues no son buenos tiempos para la lírica, decía el presidente de Uruguay. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva. Segundo, este presupuesto es un presupuesto austero, es un presupuesto de ahorro. También los negacionistas del coronavirus van reposicionándose. Boris Johnson, desde el lunes van a prohibir reuniones de más de 6 personas. Las medidas de distanciamiento social se vuelven más duras. Ya no queda sitio para la especulación en torno a las consecuencias de este virus. Ahora ya todo son malas certezas. So, in England, from Monday, we're introducing the rule of 6. You must not meet socially in groups of more than 6, and if you do, you will be breaking the law. Bueno, pues precisamente sobre la actitud de Donald Trump respecto a la lucha contra el coronavirus nos ha hablado Bob Woodward. El periodista norteamericano, el que desveló el Watergate, desvela ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al coronavirus, incluso sabiendo que era grave y mortal. Ha habido además otras reacciones inquietantes. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que últimamente en estos días parece que cada desayuno lo hacemos con alguna revelación, algún nuevo libro que desvela algún aspecto pues hasta ahora poco conocido de Donald Trump o que digamos incide en la imagen que tiene, y este último libro es bastante revelador entre otras cosas porque Bob Woodward ya publicó otro libro en 2018 llamado Fear, el que publica ahora es el que se llama Rage, y lo que viene a indicar es, primero, que tiene una conexión bastante buena con Donald Trump, ya que a pesar de todo el daño que digamos en la reputación de Donald Trump que hizo su primer libro, ha vuelto a tener hilo directo con el presidente estadounidense, y de hecho algunas de las revelaciones que hace son de conversaciones. Me parece que ha revelado que ha tenido hasta 18 conversaciones, y en algunas de ellas pues ha hecho afirmaciones te llaman la atención. En este actual contexto de lucha contra la pandemia parece especialmente significativa el reconocimiento y la admisión de Donald Trump de que restó importancia deliberadamente a lo que suponía, a la amenaza que suponía el coronavirus, según él, porque no quería crear pánico, pero sí que era perfectamente consciente de que era bastante mortal, mucho más grave que la gripe, incluso la gripe más dura, y que de hecho alguno de sus asesores de seguridad le advirtió que podía ser la mayor amenaza que enfrentara en su mandato. Realmente también revela alguna
de las frustraciones de los científicos que han trabajado con Trump, porque además mantiene una especie de negación ante el virus y sobre todo un cierto distanciamiento, ¿no? A pesar de ser el máximo responsable del país, pues intenta hacer ver que el virus no tiene nada que ver con él, que no es su culpa y que él pues ha hecho lo que ha podido y nadie debería exigirle responsabilidades por esto. Pero sí es bastante llamativa esto. Aunque en el libro de Bob Woodward pues se revelan otras cosas que son igual o más preocupantes casi que esta admisión de que restó importancia al coronavirus. Por ejemplo, admite claramente que se siente muy atraído por los líderes autoritarios, ¿no? Incluso le confiesa a Bob Woodward algo así medio en broma, dice que es gracioso, pero tengo las mejores relaciones con los líderes cuanto más duros y malvados son. Y además, y a mí casi me parece la afirmación más inquietante del libro, pues explica que ha conseguido, con bastante silencio y sin apenas que se ponga el foco sobre ello, construir lo que él considera el sistema de armas nucleares que nadie ha tenido nunca, ¿no? Digamos, el más sofisticado, algo con lo que ni Putin ni Xi nunca han oído hablar ni podían soñar, ¿no? Con esta especie de retórica que suele usar Donald Trump. El periodista explica en el libro que ha confirmado con el Pentágono que efectivamente hay un nuevo sistema armamentístico y de hecho se mostraban bastante sorprendidos de que Donald Trump hubiera hablado de ello. Pero sí que son noticias un poquito inquietantes en este sentido. Hemos visto además que esto se conoce el mismo día que se anuncia que Estados Unidos reduce drásticamente sus tropas en Irak. Sí, la verdad es que ya era una noticia conocida, pero ayer mismo se supo que iba casi a la mitad, ¿no? Ahora mismo tiene algo más de 5.000 soldados en Irak y en este mismo mes va a reducir las tropas a 4.000 y en breve está previsto que baje hasta los 3.000 soldados, ¿no? Esto se enmarca dentro de la política general de Donald Trump de intentar pues limitar toda la actividad exterior, de centrarse sobre todo en Estados Unidos y en este sentido pues es bastante significativo porque en los momentos, digamos, de más fragor de la guerra de Irak, Estados Unidos llegó a tener más de 170.000 hombres desplegados en Irak. En este sentido, que ahora pase a 3.000, pues es bastante significativo. Esta también coincide con la noticia que hemos conocido de que Donald Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por un legislador noruego. Esto realmente le ha venido muy bien, a pesar de todas las revelaciones y, digamos, todas las malas noticias que se han conocido sobre él en estos últimos días, porque le ha permitido pues contrarrestar un poco esto, ¿no? Y presentarse como un presidente que en el fondo actúa y ha conseguido promover determinados acuerdos. Ya os digo que en Fox News, que es una de las cadenas que dio la noticia medio en exclusiva, pues esto lo han utilizado un poquito para contraprogramar todas estas revelaciones y sigue además la polémica con el tema de los soldados de la Primera Guerra Mundial, este desprecio que según algunos medios pues Donald Trump hizo y considerándoles pues perdedores y tontos a los caídos en la Primera Guerra Mundial, es algo que además Donald Trump sigue intentando rebatir desde su cuenta de Twitter, lo que indica que en el fondo le ha hecho más daño que otro tipo de acusaciones, ¿no? Ya, claro, es lo que están diciendo aquí en el chat del programa. Jorge Peral, el Nobel de la Paz es una broma absolutamente. Donald Trump, Nobel de la Paz, dice Sideralcat, pero ¿esto qué es? Claro, yo no sé si es simplemente una nominación, porque es verdad que una propuesta... Es simplemente una propuesta. Claro, sí. Con que un colectivo más o menos relevante, pero el colectivo puede ser la Fox, con que un colectivo más o menos relevante te proponga, ya acaparas los titulares, siendo una persona como Donald Trump, acaparas los titulares en medio mundo. Pero eso no significa... Primero, que lo vayan a tener en consideración y, en segundo lugar, que vayas a conseguir que te nombren Nobel de la Paz. No hay ninguna razón por la que Donald Trump merezca semejante reconocimiento, ¿no? El legislador noruego que le ha propuesto asegura que es por su implicación en, digamos, el tratado de paz o el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes, ¿no? Y en este sentido, pero ya os digo, es verdad que suena un poquito a provocación, especialmente dado la trayectoria y la hoja de, en fin, el balance que tiene Donald Trump en sus 4 años, en su primer mandato.
pero sobre todo les ha servido digamos, a todos los defensores de Donald Trump para un poco reconocer su figura y dar ese otro contrapunto, ¿no? Que además pues tiene bastante eco en una parte de la sociedad estadounidense que ya está muy convencida, pero les sirve muy bien y les ayuda mucho a reforzar esta idea de que en el fondo Donald Trump es objeto de una especie de campaña pues de desinformación y que no se está revelando sus logros. En este sentido sería interesante saber el trasfondo de qué hay detrás de la presentación de esta candidatura, porque sí que seguro que no lo van a tener en cuenta en el comité del Nobel, pero le permite pues sacar pecho y dar un poco esta idea de que en el fondo hay ciertas personas que sí reconocen su labor, ¿no? También además le permite, lo que decimos, contraponerse un poquito a Barack Obama, que ya hemos dicho que es la gran obsesión de Donald Trump, un poco, ¿no? Pues intentar dinamitar el legado del expresidente estadounidense, y en este sentido pues los medios resaltan, ¿no? que Obama fue de hecho, a Obama le concedieron el Premio Nobel de la Paz, pero incluso fue nominado cuando llevaba muy poquito tiempo en el cargo y no le había dado tiempo a hacer prácticamente nada, ¿no? Y en este sentido, pues defienden que Donald Trump, después de 4 años de arduo trabajo, ya os digo que está todo muy retorcido, pero les está sirviendo y les está ayudando a mantener ese discurso, especialmente en un momento en el que hay tantas noticias negativas y tantas pues polémicas en las que está envuelto Donald Trump. Oye, en Colombia hay una polémica, hay mucha indignación por la muerte de Javier Ordóñez. Es un abogado que falleció después de una detención, claramente por abusos policiales en la calle. Esto fue grabado en vídeo. Se está comparando el caso con el caso de George Floyd. Sí, sobre todo porque ha generado una enorme indignación en Colombia. Sucedió en Bogotá. Los detalles de la detención, pues bueno, la policía ha asegurado que estaba en la calle violando algunas de las restricciones contra la pandemia. Al parecer habían estado pues en una fiesta con algunos amigos, pero sobre todo lo que llama la atención es la brutalidad policial. Fue un poco, al igual que el caso de George Floyd, fue grabado en vídeo, y se puede ver además como los policías le siguen dando descargas con una pistola eléctrica, a pesar de que el hombre pues les pide, les suplica que le dejen, que se está ahogando. En este sentido se compara, y realmente ha provocado una conmoción brutal. Ha generado muchísimas protestas y sobre todo ha vuelto a poner el foco en el problema que existe en Colombia con los abusos policiales, sobre todo, que es algo que incluso la propia alcaldesa de la ciudad, Claudia Duque, pues ha destacado, ¿no? Incluso ha revelado que solo en este año tienen 137 denuncias por actuaciones y por excesos policiales, y que además hay claramente se está fallando a la hora de investigarlos, de profundizar y sobre todo de erradicar estas conductas. Todo esto recuerda un poquito a la conmoción y digamos a la gran indignación que provocó otro homicidio por parte de la policía, el de Dylan Cruz, en 2019, y bueno, abre la puerta a que se vuelva a hablar de este tema, ¿no? Además, esto coincide con la misma semana que el otro día María en la agenda nos contaba que Colombia había vivido 50 masacres en lo que va de año. Independientemente de la historia de violencia que sufre el país, pues esto era llamativo, porque además en algunos casos se achacaban a, digamos, grupos paramilitares, pero también a bandas de delincuentes que en algunos casos podrían estar incluso intentando o digamos matando a determinadas personas en nombre de una supuesta lucha contra el coronavirus, es decir, gente que estaría incumpliendo las restricciones, pero lo que en el fondo revela es eso, una especie de cultura en la que los abusos y, digamos, la violencia, sobre todo en las fuerzas policiales, pues suscita una enorme preocupación y está realmente teniendo consecuencias muy duras para la población. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola.
verdad es que el tiempo de la cafetera está lleno de momentos de muchísima intensidad, como los que hemos vivido hoy aquí en el programa, hablando con Ibai Arvides sobre lo que está ocurriendo en el campo de Moria, que ha sido devastado por las llamas, 13.000 personas con historias personales terribles que han tenido que dejarse la vida en el camino para llegar a Grecia, pensando que iban a ser acogidos por Europa, y permanecían en un campo hacinados y ahora han visto cómo sus pocas pertenencias eran pasto de las llamas. Es una situación completamente dramática, empujados a dormir en las playas con hijos, con criaturas pequeñas, con ancianos. Una situación absolutamente vergonzosa para una Unión Europea que se dice solidaria, generosa, de raíces comprometidas, y que no hace más que enviarnos mensajes de desinterés como esta desatención tan terrible que estamos observando. Hemos hablado con Emilio Silva, que mientras conversaba en directo con nosotros ha recibido la imagen de una de las pertenencias que se han encontrado en esa fosa que están exhumando en un cementerio en España, fosa de la Guerra Civil, asesinados por los golpistas, una alianza que tenía la inscripción de la fecha de boda de una de las personas a las que estaban buscando. Bueno, momentos de muchísima intensidad, pero la vida también es esto. La vida son momentos de intensidad, momentos también para reconfortarnos, para tener esperanza, para mirar hacia el futuro, en ocasiones sabiendo lo dramático que puede estar siendo el presente. Pero nos hemos propuesto en este año acompañar a la audiencia de la cafetera, porque somos perfectamente conscientes de que vamos a vivir tiempos difíciles, tiempos muy complejos, porque hay un reto importantísimo y compartido por toda la humanidad, la batalla contra el coronavirus, que ha dejado miles de fallecidos en el camino, de miles de personas que han tenido que morir en soledad, y no parece que las expectativas sean de solución inmediata, así que vamos a necesitar de mucho abrazo, de mucho sosiego, reconfortarnos mucho unos a otros. Vamos a tener que hacer un esfuerzo inagotable por estar en un momento en el que, si todo acompaña a esta crisis como observamos durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, el desasosiego nos va a estar muy presente alrededor en los medios de comunicación. Así que vamos a intentar hacer un esfuerzo por crear aquí una pequeña isla, un pequeño espacio donde abrazarnos, donde compartir con tantos y tantos amigos, oyentes del programa, que llegan desde numerosos lugares del mundo y que se saben acompañados en su visión sobre el mundo, en su solidaridad, en su generosidad. Así que mucho ánimo para todas. Hoy en una sobremesa que, como digo, queda un poco condicionada por eso, porque escuchar a Emilio nos ha dejado el corazón helado, escuchar a Ibai nos ha dejado el corazón congelado, pero a la vez también hay tantas y tantas muestras de generosidad y de solidaridad a nuestro alrededor, porque mientras que la fosa retrata una cosa, conversar con gente como Emilio, como los voluntarios que están ayudando a las familias a recuperar los cuerpos de sus muertos, demuestran también un gran ejercicio de generosidad, de solidaridad. Mientras hablamos de lo que está ocurriendo en Moria, sabemos del trabajo de miles de personas que, desde pequeñas ONGs a grandes ONGs, están contribuyendo por hacer la vida de los demás un poquito mejor. Así que siempre hay una pequeña luz delante para la esperanza. Pese a todo, esto también es la vida, y momentos así pues también nos acompañan, y como dice José López, que el miedo que no nos pueda. Pero qué dramático. Yo veía, además, si es que cuando uno se pone pesimista nos acompañan todas las peores noticias. Veía un vídeo de Spanish Revolution sobre el gran reto que supone la batalla contra el cambio climático, y decían en Spanish Revolution: no es una broma lo que está ocurriendo. Probablemente el ser humano se va a tener que enfrentar a pandemias mucho peores que la del coronavirus, precisamente porque en la medida que se van rompiendo las barreras, los muros entre el mundo animal y la civilización, saltan virus que antes estaban confinados en especies animales, saltan al hombre, y no tenemos apenas defensa contra esto. Vamos a ver la desaparición de los corales, vamos a ver, calculan que más de 10 millones de personas se van a ver expuestas a la subida de los mares en los próximos años, solamente por efecto de los cambios climáticos, y estamos a tiempo de frenar esta catástrofe. Y decían en Spanish Revolution, sí, utilizando la bicicleta a diario, por ejemplo. 0 emisiones,
y esto reduciría de forma drástica las emisiones. Ha sido una recomendación incluso desde organizaciones internacionales como primera medida para combatir el cambio climático. Fijaos qué sencillo, cambiar en parte la forma que tenemos de... menos carne también. Sí, tomar conciencia individual, que al final es muy importante, además de exigir la acción de las administraciones, ¿no? Pero para eso, bueno, vamos a tener que cambiar muchas conductas, ¿no? Pero bueno, el caso es que intentamos juntarnos aquí cada día y al final lo que hemos conseguido hoy es salir un poquito más tristes, pero quizá un poquito más concienciados, porque en ocasiones, bueno, la información... Pero lo de Emilio ha sido triste, pero también muy, muy significativo, ¿no? Yo recomendaría a algunas de las personas que a veces dudan o ponen, o digamos que tienen reservas por el tipo de trabajo que se está haciendo desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que escucharan lo que ha pasado hoy, ¿no? Creo que evidencia y muestra también la gran labor y cómo se trata de una herida abierta para muchas personas. Hay muchas personas que a lo mejor no lo necesitan o no lo viven de esa manera, pero sigue habiendo tantísima gente que sí, que en ese sentido creo que lo que hemos escuchado hoy aquí en la cafetera lo simboliza y lo explica muy bien. Sí, porque todavía hay quien no comprende que estamos hablando de recuperar los restos de seres humanos que tienen familias, que tienen descendientes, que recuerdan con cariño y con amor a seres queridos y que quieren darles un descanso digno y solamente están pidiendo esa ayuda, y en ocasiones las fosas comunes se convierten en un testigo, en un escaparate de esas vidas, de esas pequeñas historias que fueron cercenadas por el avance del franquismo, del golpe de Estado. En fin, bueno, pocas palabras más se pueden añadir, así que es mejor que dejemos este tiempo para pensar, para la reflexión y también para el cariño. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Pilar, gracias de corazón. Gracias a vosotras, gracias a la Resistencia. Y muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y por hacer posible también este espacio de encuentro aquí cada mañana. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.